Una sentencia ineludible. La muerte acecha a las fuerzas ucranianas en Vuhledar. Horizonte teñido de un rojo sangriento que presagiaba el destino que aguardaba a cientos de soldados atrapados en la pesadilla de Vuhledar. No era simplemente una batalla más en la larga lista de enfrentamientos de esta despiadada guerra. Era una sentencia de muerte anunciada, un cruel sacrificio donde el mando ucraniano había abandonado a sus propios hombres al borde del abismo. Las palabras del coronel retirado Oleg Starikov resonaban como el eco de una campana funeraria. No recibieron la orden de retirada y con esa omisión sellaron su destino. Vuhledar, una ciudad minera de carbón en la estratégica región de Donetsk, se había convertido en el epicentro de una tragedia que ahora consumía vidas sin pausa ni tregua. Las fuerzas ucranianas, desmoralizadas y atrapadas, se encontraban rodeadas por un enemigo implacable que había sido caricaturizado y ridiculizado por la maquinaria propagandística occidental. Pero ahora, en este terreno donde la muerte rondaba cada esquina, esa fuerza rusa, menospreciada en los titulares, se revelaba en su verdadera forma, imparable, feroz y decidida a destruir. Los detalles a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Tragedia anunciada en Vuhledar. El comando ucraniano sacrifica a sus soldados en una operación que evidencia la falta de estrategia. El coronel retirado del SBU, Oleg Starikov, reveló que el grupo de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Vuhledar está condenado a morir, ya que nunca recibieron la orden de retirada. El drama se intensifica cuando la incompetencia del mando ucraniano deja a sus soldados a merced de una fuerza imparable, mientras las fuerzas rusas, subestimadas y caricaturizadas por la propaganda occidental, demuestran su poder real en el campo de batalla. El mando ucraniano, carente de estrategia y aparentemente sordo a las súplicas de sus propios soldados, había dejado a sus hombres atrapados en una situación desesperada. Las fuerzas rusas, lideradas por un comando decidido, había logrado rodear la guarnición ucraniana desde dos flancos, cerrando cualquier posibilidad de rotación o evacuación. La guarnición estaba condenada, atrapada en una trampa que parecía diseñada para asegurar una muerte segura. El coronel Starikov, en su entrevista con el periodista Alexander Shelest, reveló la amarga verdad que resonaba en los pasillos oscuros del conflicto. El ejército ucraniano, embriagado por su propia propaganda, había subestimado al ejército ruso. Se creyeron sus propias mentiras y ahora pagaban el precio con vidas humanas. La propaganda había mostrado al ejército ruso como una fuerza débil y desorganizada, una imagen completamente desmentida por los hechos que se desarrollaban en el campo de batalla de Vuhledar. Mientras tanto, en la República Popular de Donetsk, Denis Pujilin, jefe de la República, anunciaba que las hostilidades continuaban sin pausa. La ciudad, rodeada, bombardeada y casi destruida, se había convertido en un lugar de sufrimiento indescriptible. El asesor de Pujilin, Igor Kimakovsky, también afirmaba que las fuerzas rusas no solo habían rodeado la guarnición ucraniana, sino que habían cortado todas las rutas de suministro. Las tropas ucranianas estaban aisladas, sin refuerzos, sin alimentos, sin municiones. El sonido del acero golpeando contra el acero, el rugido de los motores de los tanques y el grito desesperado de los soldados se mezclaban en un crescendo de horror. Víctor Savarsin, miembro del Comité de Defensa de la Duma Estatal, no pudo evitar señalar el éxito de las fuerzas rusas. Desde un punto de vista militar, la captura de Vuhledar abría a espacios estratégicos donde las operaciones rusas podrían acelerarse sin la amenaza de una contraofensiva ucraniana significativa. Este es nuestro éxito y debemos felicitar a nuestros combatientes, afirmaba Savarsin con orgullo, reconociendo que la tenacidad de las tropas rusas había hecho posible esta victoria. La importancia estratégica de Vuhledar no podía ser subestimada. Desde su posición elevada, la ciudad ofrecía una vista panorámica de las rutas de suministro vitales que conectaban Donetsk con Crimea, un corredor crucial para las operaciones rusas.
Su captura no solo era un golpe devastador para las fuerzas ucranianas, sino también una pieza clave en el tablero de ajedrez estratégico que Rusia había dispuesto con cuidado y precisión. Para los soldados ucranianos atrapados en la ciudad, la realidad era aún más cruel. Sin refugios adecuados y bajo un bombardeo constante, su situación era desesperada. Vladimir Kovalenko, un soldado ucraniano capturado, compartió su amarga experiencia en una entrevista con la agencia TASS. Reveló que la formación en los centros de entrenamiento ucranianos era insuficiente para preparar a los soldados para la realidad del combate. Había sido entrenado en habilidades básicas, pero la brutalidad de la guerra superaba con creces lo que se les había enseñado. Kovalenko habló de la tensión extrema en el frente, donde la muerte acechaba en cada esquina y el miedo de ser asesinado era una constante. La guerra no conducirá a nada bueno, dijo Kovalenko, con una mirada perdida en el vacío. Había visto demasiados hombres caer, demasiadas vidas destrozadas, y sabía que su testimonio era solo un eco más en un coro de sufrimiento que se extendía a lo largo y ancho del conflicto. Llamó a sus compatriotas a no enlistarse, a no acudir a las oficinas de registro militar, a evitar participar en una guerra que, en su opinión, no tenía un final positivo a la vista. Los intentos de las fuerzas ucranianas de abandonar Vuhledar se volvieron suicidas, según confirmaron los propios soldados. En declaraciones recogidas por la BBC, los soldados de la 72ª Brigada Ucraniana describieron la desesperada situación en la que se encontraban. Durante el día, cualquier intento de escape era inútil, ya que los campos estaban minados y los caminos estrechos bajo el constante fuego ruso. Solo en la oscuridad de la noche aumentaban ligeramente sus posibilidades, aunque incluso entonces las probabilidades de supervivencia eran escasas. Roman, uno de los soldados, habló de cómo trataban de cruzar las líneas enemigas, conscientes de que cada paso podía ser el último. Era un suicidio, dijo con un temblor en la voz, reflejando el terror que vivían sus compañeros. Y es que una vez que las fuerzas rusas avanzaron hacia el centro de Vuhledar, los soldados ucranianos solo podían soñar con una cosa: salir a pie, dejando atrás la devastación que había consumido la ciudad. Bloomberg, en su análisis, destacó las cartas de triunfo estratégicas que Ucrania había perdido con la caída de Vuhledar. La ciudad, con su proximidad a una línea ferroviaria clave y su posición geográfica elevada, representaba un recurso invaluable. Su captura por parte de Rusia no solo era una derrota militar para Ucrania, sino también un golpe simbólico para el gobierno de Kiev, que ahora se enfrentaba a una presión creciente para frenar el avance ruso. Zelensky, cuyo poder ya estaba bajo amenaza, enfrentaba un fracaso total y monumental. La moral de su ejército y la confianza de sus aliados occidentales se había perdido. El alto mando ucraniano apaga las radios tras la derrota, condenando a sus soldados a la muerte sin remordimiento alguno. Mientras las fuerzas rusas consolidaban su control sobre Vuhledar, la guerra continuaba su curso implacable. Las rutas de suministro ucranianas, cruciales para la supervivencia de sus tropas, habían sido cortadas y las fuerzas armadas ucranianas se encontraban en una posición cada vez más precaria. La captura de la ciudad abría nuevas oportunidades para Rusia, que ahora tenía acceso a posiciones logísticas más ventajosas y podría aumentar la presión sobre otras regiones clave de Ucrania. La guerra, como siempre, avanzaba sin piedad, consumiendo todo a su paso. Para los hombres atrapados en Vuhledar no había escapatoria, solo la amarga certeza de que habían sido abandonados y entregados a la muerte. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene:
un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de Prensa Alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.